Hola, muy buenos días, soy Elkin Muñoz y hoy les hablaremos de una de las teorías más importantes de las relaciones internacionales, el dilema de seguridad. Mi nombre es Rubén Darío Hoyos y yo les voy a contextualizar y hablar un poco sobre la teoría del dilema de seguridad. Yo soy Daniel Contreras y el video está conformado por explicar teóricamente el dilema de seguridad. Luego vamos a hablar de un ejemplo paradigmático y vamos a hablar también de unas conclusiones que tenemos como grupo. El dilema de seguridad es una situación en la cual las acciones tomadas por un Estado para aumentar su propia seguridad causan reacciones de otros estados, lo que a su vez conducen a una disminución en lugar de aumentar en la seguridad del estado original. Entonces, tenemos que hablar del modelo espiral de dilema de seguridad, y este modelo se llama la carrera armamentista, y es una situación en la que dos o más países están aumentando el número y la fuerza de sus armas. Y para ponernos un poco más en contexto, es prudente mencionar a unos teóricos, y este teórico es Kenneth Walsh, que nos habla sobre las fuerzas y sobre los incentivos que nos pueden provocar estos contextos, pero más allá de fuerzas e incentivos, tienen una proporción subjetiva del individuo o de los estados. También podemos retomar a John Hearst en 1950, que nos habla sobre la idea un poco ondeando en cuatro pilares, que el pilar 1 es la incertidumbre, seguido de la inseguridad, también de la desconfianza, y por último nos habla sobre un miedo inminente y latente que no se puede por lo menos controlar en un contexto ni a corto ni a largo plazo. Uno de los casos paradigmáticos frente al dilema de seguridad es una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la latente tensión que se presentaba entre los dos grandes bloques de las potencias mundiales, como lo es la Unión Soviética y los Estados Unidos. En 1949 Estados Unidos y los aliados de los países occidentales de Europa forman la OTAN. En 1955 el Pacto de Varsovia, frente, digamos que liderado por la Unión Soviética y los países aliados también del este europeo, van ejerciendo una confrontación, un equilibrio del terror que permite que básicamente las dos superpotencias adquieran las armas nucleares y por otro lado vayan en constante confrontación frente a un escenario de dicotomía entre grandes potencias mundiales. La Guerra Fría básicamente es la explicación de cómo dos potencias mundiales van generando a partir de su nivel armamentista un asunto en el cual permite generar seguridad a nivel interno, pero también proyectar, digamos que, ataques defensivos y ofensivos frente a otra superpotencia, en este caso la Unión Soviética o los Estados Unidos de América. Organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización internacional militar y política fundada en 1949 con liderazgo de los Estados Unidos de América, con base a la Organización de Europa una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Los primeros países que conforman la OTAN son el Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Islandia, Portugal y Luxemburgo, poniéndose todos en la dinámica de hacer frente a la Unión Soviética y sus decisiones militares que en el momento padecía. El dilema de seguridad es una situación en la cual las acciones tomadas por un Estado para aumentar su propia seguridad causan reacciones de otros estados, lo que a su vez conducen a una disminución en lugar de aumentar en la seguridad del estado original. Entonces, tenemos que hablar del modelo espiral de dilema de seguridad, y este modelo se llama la carrera armamentista, y es una situación en la que dos o más países están aumentando el número y la fuerza de sus armas. Y para ponernos un poco más en contexto, es prudente mencionar a unos teóricos, y este teórico es Kenneth Walsh, que nos habla sobre las fuerzas y sobre los incentivos que nos pueden provocar estos contextos, pero más allá de fuerzas e incentivos, tienen una proporción subjetiva del individuo
o de los estados. También podemos retomar a John Hearst en 1950, que nos habla sobre la idea un poco ondeando en 4 pilares, que el pilar 1 es la incertidumbre, seguido de la inseguridad, también de la desconfianza, y por último nos habla sobre un miedo inminente y latente que no se puede por lo menos controlar en un contexto ni a corto ni a largo plazo. Bueno, dentro de nuestro caso como tal y en las relaciones internacionales vemos que aparece un actor importante que termina siendo son los greedy state, que son los estados revisionistas y ambiciosos de poder, que buscan por todos los medios la guerra y maximizar su capacidad para modificar el status quo. Estos estados tienen dos capacidades. La primera es de que se autodenominan revolucionarios, ya que se expanden a los países vecinos la órbita de influencia de su ideología irracional. 2. La política exterior es abiertamente de confrontación al status quo que se ha estado manejando y se evidencia en las alianzas estratégicas establecidas con otros estados revisionistas que buscan la estructuración de un nuevo ordenamiento mundial. Muchas de las veces estos estados lo que buscan es la confrontación de la guerra y buscan es así maximizar su poder y hacerlo ver ante los otros estados vecinos. Bueno, y también les voy a presentar las teorías de la guerra que posiblemente tienen 3 categorías. La primera, la guerra es más probable cuando el poder relativo de los estados fluctúa repentinamente, es decir, cuando las ventanas de oportunidad y vulnerabilidad son grandes, se abren grandes brechas dentro de los mismos estados. 2. La guerra es más probable cuando la conquista es fácil, es decir, cuando las condiciones para aventuras expansionistas son... Otro punto importante son las teorías. Bueno, continuando también con el caso, encontramos también 3 teorías en las cuales para Bannever es importante dentro de este proceso. La primera, la guerra es más probable cuando el poder relativo de los estados fluctúa repentinamente, es decir, cuando las ventanas de oportunidad y vulnerabilidad son grandes, se amplían grandes brechas en los estados y no permite tener una gran visibilidad, pues, y lo que genera son confrontaciones. 2. La guerra es más probable cuando la conquista es fácil, cuando las condiciones para aventuras expansionistas son propicias. Muchas veces los estados están determinados a la actuación de otros estados vecinos, entonces muchas veces es uno de los grandes problemas que vemos acá. Y 3. La guerra es más probable cuando los recursos son acumulativos, es decir, cuando el control de los recursos permite a los estados proteger o adquirir otros recursos. Muchas de las veces vemos acá una gran problemática en las cuales estas teorías nos permiten evidenciar más de fondo nuestro caso planteado aquí. Bueno, y retomando con más teóricos, podemos hablar un poco de Alexander Wendt, ya que él nos habla un poco del dilema de seguridad, pero nos da un enfoque que no tiene que contemplar un contexto anárquico o de naturaleza en el ambiente, sino más bien son unas estructuras sociales compuestas de comprensiones intersubjetivas en las que los estados son tan desconfiados que hacen suposiciones de lo peor sobre las intenciones de los demás individuos. Como conclusión ya del presente caso, evidenciamos que tenemos varios postulados que derivan dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro dilema de seguridad. El primero, el dilema de seguridad es la fuente más importante del conflicto entre los estados. 2. En el ámbito internacional no existe un monopolio legítimo de la violencia, no hay un gobierno mundial frente a este valor público. 3. El objetivo principal de los estados es maximizar su propia seguridad. Y 4. La seguridad de armas y el desarrollo de nuevas tecnologías militares en pro de dicha autoseguridad o self-protection necesariamente disminuirán la seguridad de otros estados.